cultura olmeca. Los primeros grupos indígenas que se establecieron en Mesoamérica fueron los olmecas. Se cree que llegaron más o menos en el año 1100 a.C. y que procedían de las montañas de Guatemala. La cultura olmeca forma parte del período formativo o preclásico que tuvo como característica la construcción de pirámides primitivas hechas con barro, tierra y piedras, sobre las que se alzaban sus templos. Los olmecas se llamaban a sí mismos los Xi, su lengua ha sido definida como protomaya huasteca, que después se dividió en los dialectos o lenguas maya y huasteca y se calcula que los olmecas llegaron a ser más o menos 500.000 repartidos en varias ciudades de la zona. Los olmecas fueron capaces de recoger y sintetizar las pautas culturales que por siglos se habían desarrollado en el área. Aún después de la caída de sus grandes centros, sus logros serían parte importante de la cultura mesoamericana. El nombre olmeca significa en náhuatl gente del país del hule. Este vocablo era utilizado por los mexicas para nombrar a varios pueblos, étnica y lingüísticamente diversos, que ocuparon la región de Veracruz y Tabasco a través de los siglos. En lengua náhuatl, derivado de las palabras olli, refiriendo al caucho usado para la concepción de las pelotas del juego de pelota, y mecatl, sufijo gentilicio. El término fue acuñado por Valiant y Saville, quienes lo emplean por primera vez al final de la década de 1920 para designar a los portadores de la cultura que produjo las monumentales cabezas de piedra que se han descubierto en distintos yacimientos arqueológicos en la que actualmente es llamada área nuclear olmeca. Desde luego, el etnónimo es muy posterior a los propios aludidos. La memoria de la identidad étnica de los llamados olmecas fue desconocida incluso para los mesoamericanos precolombinos. Ubicación. La cultura olmeca se desarrolló en los estados mexicanos de Veracruz y Tabasco, territorio delimitado por el Golfo de México y las serranías del sur de dicho país. Esta zona se caracteriza por ser muy húmeda, con ríos, lagunas y grandes extensiones de pantanos. Sobre ella impera una frondosa selva tropical, poblada de animales como los jaguares, tapires, jabalíes y monos. En su momento de esplendor, la influencia de esta cultura se extendió a casi toda Mesoamérica. El arte olmeca era muy complejo, tiene muchos elementos que aún se están investigando. Los más importantes y conocidos son posiblemente las cabezas colosales olmecas, que son un ejemplo de escultura monumental y una de sus mejores representaciones artísticas. Se cree que pueden representar a guerreros o a jefes. Se conocen 17 ejemplares, la mayoría de ellos repartidos entre el Museo de Antropología de Jalapa y el Parque Museo La Venta. Una característica llamativa de estas cabezas colosales es la marcada apariencia negroide, lo que ha llevado a diferentes conjeturas. Se han lanzado hipótesis, después rechazadas, que sugieren algunos contactos interoceánicos en tiempos antiguos. Las 9 primeras cabezas que se encontraron, estaban primero en San Lorenzo, y se trasladaron a La Venta, donde fueron enterradas. Se cree que podrían representar cabezas de enemigos, de ahí el enterramiento, o de jefes, y se enterraron cuando estos murieron. Se cree que podrían tener rasgos idealizados, felinos, y de ahí ese aspecto. También se cree que son guerreros y no dioses por los cascos que llevan. Fueron construidas con basalto traído desde grandes distancias. Pesan varias toneladas, y miden hasta 3 y 4 metros de altura. Los olmecas realizaron más esculturas de este tipo, como el luchador olmeca, que muestra un personaje barbado, con brazos y piernas doblados, lo que le da un aspecto realista único en todo el arte prehispánico. También hay otras obras importantes como el enano de Jade Ita o el señor de las limas. Esta última escultura lleva entre los brazos a un niño, que en realidad se cree que es una divinidad, con rasgos propios del hombre jaguar, al que se ha llamado erróneamente cara de niño, y probablemente representa el nacimiento del dios jaguar. Hay otro tipo de escultura, los altares, que son bloques trapezoidales, con representaciones religiosas esculpidas en los laterales, y tienen un agujero del que sale un personaje, que tiene la forma de una boca de dragón o jaguar, que probablemente represente el nacimiento de un dios desde el inframundo. Religión. Su religión desarrolló todos los temas importantes encontrados en los cultos posteriores. Tenían una religión politeísta, gran número de sus dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes y a diversos animales. Entre estos últimos destacan especialmente la serpiente y el jaguar. El culto al jaguar se aprecia fuertemente en las representaciones de figuras humanas con rasgos felínicos. El sacrificio humano era una práctica común en los rituales. Aparentemente se basaban en una visión cíclica de los procesos de la vida en que era necesario destruir algo para crear otra cosa nueva.
Se han encontrado pocas tumbas olmecas que son esencialmente de personajes muy importantes. Se caracterizan por poseer fastuosas ofrendas de jade finamente tallado y máscaras de serpentina. Hay muchos animales considerados dioses, como el caimán, sapos, reptiles, todos animales de la zona. Normalmente, aparecen mezclados entre ellos, cabezas de unos y cuerpos de otros, creando seres mitológicos. En ocasiones para sus representaciones religiosas tienden a la abstracción, con lo cual no se sabe exactamente qué pudo significar. Se cree que pudo ser una religión dinástica, sus dioses estarían relacionados directamente con los gobernantes, con los señores de los centros ceremoniales, gobernantes con poderes sobrenaturales, descendientes directos de las divinidades. Es una religión compleja, que no se ha conseguido descifrar aún. Pero se cree que pudo tener toda una doctrina aceptada por el pueblo, para justificar, explicar y legitimar a los linajes gobernantes, las desigualdades sociales, las fuerzas sobrenaturales y establecer vínculos entre estas y los gobernantes. La religión estaría institucionalizada, con un cuerpo doctrinal y su panteón. De esta forma también los líderes gubernamentales utilizaban un símbolo de una figura de animal para identificarse. Educación. Los olmecas adquirieron también conocimientos astronómicos, estudios de planetas y ciclos del calendario, entre otras contribuciones. El ritual del juego de pelota. Se cree también que la escritura, la más antigua descripción de 3 zapotes, Veracruz, grabada en una estela, refleja una fecha correspondiente al 31 a.C. El problema del uso de la escritura sigue siendo aún hoy controvertido. Algunos atribuyen la invención a los zapotecas y es posible que se adoptara una forma de escritura mediante glifos en la época olmeca tardía. Un ejemplo es la inscripción aún no descifrada que se encuentra en la estatuilla de los Tuxtlas y otro un tanto controvertido en la estela de Mojarra. Se supone que los olmecas hablaban una lengua raíz mixezoque. La educación era muy estricta y se impartía desde los primeros años. A las mujeres se les exhortaba a que fueran discretas y recatadas en sus modales y en el vestir y se les enseñaban todas las modalidades de los quehaceres domésticos que, además de moler y preparar los alimentos, consistían en descarozar el algodón, hilar, tejer y confeccionar la ropa de la familia. A los hombres se les inculcaba la vocación guerrera. Desde pequeños se les formaba para que fueran fuertes, de modo que los bañaban con agua fría, los abrigaban con ropa ligera y dormían en el suelo. Se procuraba fortalecer el carácter de los niños mediante castigos severos y el fomento de los valores primordiales como amor a la verdad, la justicia y el deber, respeto a los padres y a los ancianos, rechazo a la mentira y al libertinaje, misericordia con los pobres y los desvalidos. Los jóvenes aprendían música, bailes y cantos, además de religión, historia, matemáticas, interpretación de los códices, artes marciales, escritura y conocimiento del calendario, entre otras disciplinas. Política. En cuanto a su organización política, los olmecas estaban guiados por fuertes gobernantes, cuyos retratos se han plasmado en las cabezas colosales que los han hecho famosos. Su organización social fue a modo de tribu y no nació, aunque en la genealogía convencional se les ponga bajo el mando de un solo jefe llamado Chichimecaro. Gobierno de transición o formativo de los gobiernos teocráticos. La sociedad de los olmecas es una sociedad patriarcal, es decir, el hombre es quien se preocupa de todos los problemas que pudieran estar afectando a la civilización, y el hombre es quien controla y maneja a la familia. Su organización política era teocrática, es decir, todo giraba en torno a algún dios social. La sociedad de los olmecas es una sociedad patriarcal, es decir, el hombre es quien se preocupa de todos los problemas que pudieran estar afectando a la civilización, y el hombre es quien controla y maneja a la familia. Su organización política era teocrática, es decir, todo giraba en torno a algún dios. La sociedad estaba compuesta por distintos grupos. Mientras unos cultivaban, otros gobernaban o organizaban ritos para el culto a los dioses. En conclusión, los olmecas fueron la primer civilización en Mesoamérica, hablando de características como la escritura y la escultura como son bien conocidos por la creación de las ya mencionadas cabezas colosales, fueron en muchos aspectos el origen de las otras culturas que se desarrollaron posteriormente, el legado de cultura que han dejado a lo largo del tiempo como sus pirámides, esculturas entre otros, es admirable en todos los sentidos ya que fueron el pilar para el desarrollo de culturas como los aztecas que tienen más de una característica tomada de la cultura olmeca, incluidos algunos aspectos de religión, política y organización social. Hecho por Ángel Isidro Sáenz Chacón, Isaid Bueno Gurrola, Misael Méndez Molina y Rogelio Carreón Solís.